Gracias a todos los presentes y bueno, platícanos un poquito de tu trayectoria, Eduardo. Pues bueno, yo soy ingeniero químico con especialidad en ingeniería en el Tecnológico de Veracruz. Em, Posteriormente, pues estuve trabajando de supervisor en Cuétara, bueno, en una industria galletera, ya puse el comercial, ¿no? Durante cerca de 2 años. No te preocupes, tú diles a la empresa, no pasa nada. Bueno, gracias. Durante cerca de 2 años, de ahí presté mis servicios a la industrial molinera Montserrat, que se encuentra en la zona centro, donde ahí explotó mi desarrollo como profesionista, atendiendo y aprendiendo todo lo que es las cuestiones de administración, de tiempos y movimientos, auditorías, en general todo lo que tiene que ver con el área de calidad, sustentabilidad, etcétera, así como pues las auditorías formales que corresponden al área de alimentos, la FCC 22000 y el anexo TS. Durante cerca de 5 años estuve elaborando con ellos, prestando mis servicios. Posteriormente, pues terminé mi contrato para aventurarme al emprendimiento, al cual pues bueno, no tuve la mejor, no tuve la mejor suerte del mundo y se me ofreció la oportunidad de dar clases acá en la Universidad de Oriente y un año después también en otra escuela de secundaria. Y pues bueno, ahí estamos. Actualmente estoy por terminar ya la maestría de gerencia empresarial. De hecho, es para mí un honor tener a mis dos maestros aquí que me estuvieron pues impartiendo clase durante todos estos 2 años. Y pues bueno, actualmente estoy aquí y bueno, a lo que se venga, ¿no? Bienvenido, bienvenido. Este espacio es para eso, para lograr el crecimiento mutuo, ¿no? Aquí creemos mucho en la cultura del desarrollo. Uno tiene que ir creciendo poco a poco en la vida, uno tiene que irse desarrollando en todos los aspectos. A veces uno tiene muchos estudios, pero no está lo suficientemente maduro. A veces uno está lo suficientemente maduro, pero le faltan esos estudios. Entonces hay que tratar de tener un equilibrio entre experiencia, educación y trabajo, ¿no? Entonces, bienvenido, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. También para nosotros es un honor, de verdad, porque digo, tengo el gusto de conocerte como alumno y bueno, es un honor también tenerte aquí de ponente. Bienvenido, el escenario es tuyo y bueno, cualquier cosa que necesites, aquí estamos. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, voy a compartir pantalla. Me avisan si se logra visualizar. Sí, ya se logra visualizar. Muy bien, voy Sí, se ve a... bien. Gracias. A ver, ahí está. Y bueno, vamos a hablar de sustentabilidad. Sí, bueno, esta es mi presentación. Ahí está, estamos encantados de que estén aquí, que se hayan tomado el tiempo, como dice mi maestro. Bueno, en el tiempo que vamos a estar aquí trabajando, pues bueno, me pongo a las órdenes de ustedes para pues aprender mutuamente un poco más acerca de lo que es el concepto de sustentabilidad que está muy de moda los últimos años, ¿no? Ok, a ver, ahí está. Bueno, un poquito de historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, por allá de los años 50, en la época donde dice Albert Einstein que la Tercera Guerra Mundial será nuclear y la cuarta será con palos y piedras, por fin se dieron cuenta que pues el planeta se estaba destruyendo, ¿no? Media Europa estaba totalmente destruida, ¿sí? No tomando en cuenta toda la parte del sureste asiático, lo que era China, bueno, la Indochina, ¿no? Que posteriormente se convirtió en un conjunto de países, Japón, etcétera. Y bueno, se empezaron a preocupar por fin de lo que era el medio ambiente, ¿sí? Pero no fue hasta la época de los años de 1980, 1987, por allí, donde la ONU, que cuando en sus tiempos estaba en las mejores épocas, se sentaron y pusieron pues a dialogar acerca de pues este concepto de qué vamos a hacer con lo que tiene que ver con el medio ambiente y cómo desarrollar una industria completamente limpia, ¿no? Que fuera idónea con los principios y valores que se habían estipulado y por lo que se habían pues batallado durante todas estas décadas. Entonces,
no fue hasta el año de 1987 cuando una doctora, la doctora Harlem Brundtland, pues hizo una ponencia en medio de las Naciones Unidas donde presentaba un informe no agresivo, pero sí un informe drástico acerca de la naturaleza, pues, de lo que se venía desarrollando con la industria, ¿no? El informe se llamó Nuestro Frente Común, pero posteriormente, por cuestiones de prensa y pues también de marketing, fue conocido al final como el informe Brundtland. Este informe es importantísimo porque en ese entonces se toma la palabra de sustentabilidad o desarrollo sustentable y desde allí es cuando empiezan los focos acerca de este principio. Lo digo pues de manera internacional, ¿no? Cómo se va iniciando. Y en una de sus partes de dicho informe, que está en internet cuando quieran consultarlo, menciona que, bueno, el desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. ¿Sí? Bueno, esas son las siglas de la ponencia de la doctora, y fue allí cuando se inicia todo este proceso, todo este maquilado del concepto de desarrollo sustentable. Bueno, el concepto, bueno, fue modificándose a medida que, bueno, vamos pasando con todas estas épocas y todas estas generaciones que, pues, son diferentes por diferentes circunstancias. Y como lo mencionamos o como lo escuchamos alguna vez, pues, bueno, cómo distribuir los recursos que no son tan renovables como antes, ¿no? Y cómo hacerlo sin dañar el ambiente y cómo hacerlo para que todos obtengan un poco de ese desarrollo. El, la base del desarrollo sustentable son estos pilares, ¿no? Es el resultado de la acción concertada de las naciones para impulsar el modelo de desarrollo económico mundial compatible con la conservación del medio ambiente y la equidad social. Se dice fácil, pero son ciertas cuestiones que son muy complejas desde el punto de vista eh, psicológico, social, humanitario, de recursos, económico, obviamente, y finanzas, todo esto converge para lo que tiene que ver con el concepto y el ejercicio de lo que es la sustentabilidad. Parte de tres, este diagrama de Venn, que es muy hábil para este concepto. En un principio se mencionaban estas tres partes, el ecológico, el social y el económico. Si juntamos la parte ecológica con la parte social, estamos hablando de que es una industria o una empresa soportable, ¿sí? Soportable viene del origen de lo que es sostenible, es decir, que se puede sostener por sí sola, pues, ¿sí? No confundir sostenible con sustentable, aunque en un principio es una mala interpretación del inglés al español, ¿sí? No es lo mismo al día de hoy, ¿sí? Los conceptos se han ido eh, vueltos un poquito más específicos y sustentable tiene que partir con todo un proceso, ¿sí? Toda una planeación. Y sostenible, pues es que se pueda sostener por sí solo, ¿no? Si estamos hablando de un negocio que pueda caminar solito, como un bebé que ya camina, ¿no? Es excelente, ¿no? Pero sustentable tiene que ver con otros principios, ¿no? Si le decimos al bebé, no te camines por ahí porque te vas a caer, no hagas esto, haz el otro, pues ya estamos hablando de que, pues bueno, estamos dando direcciones hacia dónde queremos que ese bebé camine. Entonces, este es un ejemplo de cómo es la diferencia entre sustentable y sostenible, ¿no? Tiene que ver con la parte social y con una parte de lo que es la ecología. Bueno, viable, cuando lo mencionamos con la parte económica, ¿no? Y por supuesto, cuando tiene que ver con la parte social y económica, estamos hablando de un concepto equitativo. Cuando mezclamos estos dos, tenemos la parte de lo que es soportable, viable y equitativo, pero si mezclamos todas estas partes ecológicas, sociales y económicas, si lo mezclamos o tratamos de juntarlo, pues ya estamos obteniendo lo que es el concepto de un desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? Bueno, de acuerdo con el programa UNESCO, Educando para
un futuro sustentable, ellos mencionan 4 dimensiones de la sustentabilidad, ¿sí? Aquí ya están metiendo el factor político. La parte social que se vincula con los valores y principios de paz y equidad. ¿Cómo vamos a educar a estas nuevas generaciones para que no se afecte a la parte ecológica, no sigamos contaminando los ríos y los mantos acuíferos o el aire, la calidad del aire, etcétera? ¿Cómo enseñar a partir del aprendizaje obtenido por nuestros antecesores de que el medio ambiente es importantísimo? ¿Sí? Y bueno, viene la parte ecológica, la ejecución de esto, ¿no? Una cosa es el estudio y otra cosa es la ejecución, y ahí van de la mano. Y pues bueno, no se puede hablar de estas dos partes sin la parte económica, ¿no? ¿Cómo vamos a distribuir o cómo vamos a financiar este desarrollo, que es la parte donde más dolor de cabeza les da a los políticos? Y obviamente el discurso político, ¿no? Que muchas veces es el responsable de manera directa o indirecta de cómo se tejen estos hilos acerca de lo que es la responsabilidad social, tanto del Estado como de los individuos, ¿no? No aventarle la bolita al ciudadano común, sino también cada uno hacer su parte, ¿no? Muy bien. Y bueno, estos son los 4 dimensiones que la UNESCO menciona en sus ejecuciones. Y bueno, aquí viene, ¿no? La parte económica, social, política y natural, que bueno, tiene que ver con la ecológica, ¿sí? Y bueno, vamos a mencionar la parte como que más nos duele, la parte política. ¿Cuáles son las normas y las tomas de decisiones que se van a hacer, ¿no? De acuerdo al perfil de los políticos que se están formando en la sociedad, ¿sí? Porque no viene nadie del extranjero a mandarnos. Todos los políticos que están el día de hoy fueron nacidos, crecidos y amamantados en este país bajo estas normas y este es el resultado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ejecutar esta parte? Pues sí es bastante compleja. La parte natural sería como la parte más bonita, lo que aparece en la pantalla, ¿no? El marketing, la hojita verde y todo lo que tiene que ver con estas imágenes de amor y paz y toda esta parte que siembra un arbolito, que recoge pues tu basura y toda esa parte fácil, pero que tiene que ver con cuestiones de hábitos, ¿no? Bueno, la parte de lo que es la conservación natural, ¿no? Y bueno, todos los seres vivos, los recursos y sistemas y la sustentabilidad para la vida, ¿sí? Bueno, la parte económica, ¿cómo generar un empleo bien pagado? Complicado. E ingresos para generar un desarrollo sustentable en la sociedad, en la ciudad y por supuesto como un país sustentable, ¿sí? Tiene que haber un financiamiento, tiene que haber una planeación y una ejecución. ¿Cuánto dinero, cuántos recursos se van a partir en este tema para la cuestión de sustentabilidad? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿A cuántos años? Etcétera. Todo esto tiene que ver con la parte económica. Y pues también la parte social, ¿no? Las personas que conviven en la comunidad, ¿cómo responden a todos estos estímulos? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Sí? Etcétera. Hay algunos conceptos como por ejemplo de estos, la gente se preocupa por los demás y valora la justicia social y la paz. Son valores cívicos, ¿no? Son netamente cívicos. Se protegen los sistemas naturales y se utilizan los recursos sabiamente. Se valora el desarrollo adecuado y la satisfacción de las necesidades básicas para todos. Toman sus decisiones por medios justos y democráticos. Esto sería el wannabe de la parte de la sustentabilidad idónea, ¿no? O sea, como que el todo es perfecto y todo marcha bien. Ok, bueno. Los factores de la sustentabilidad. Bueno, si tenemos una sociedad sana, una economía sana, pues por ende vamos a también a cuidar al medio ambiente, ¿sí? No podemos, es incongruente que que tengamos un ambiente pues no bien cuidado y una sociedad sana, ¿no? Es algo completamente eh, extraño en esta ecuación, por decirlo así, ¿no? El resultado de la sumatoria de las buenas acciones en cada una de estas áreas nos va a dar un desarrollo sustentable y estoy hablando de los 3 diferentes pilares, ¿no?
como comunidad, como empresa y como país o nación, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con México? Ese ajolote es muy popular ahorita en el billete de 50 pesos y lo tomé así como referencia. ¿Qué sucede con México? Bueno, digamos que en un principio no se atendió a tiempo las necesidades del crecimiento demográfico que existía en las ciudades. Las ciudades, estoy hablando de la Ciudad de México, las ciudades principales, ¿no? México, Monterrey, Guadalajara. Y esto ocasionó problemas de diversa índole. En 1971 ya se tomaron acciones, estamos hablando pues un poquito después de la primera formación que se tuvo en la ONU, que fue por los años de 1950. Y pues ya regañadientes se generó en 1972 la Subsecretaría del Mejoramiento del Ambiente. Pero no fue hasta los años de 1987 cuando se creó la Subsecretaría de Ecología en el seno de la Secretaría de Desarrollo Urbano, con lo cual se empezaron a generar las nuevas responsabilidades que tenía que tener el Estado para con la concentración pues de este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué se puede hacer al respecto para que una ciudad puede o pudiese ser sustentable? Entonces fue a partir de los años 80 cuando se empezó a generar lo que son los grados IMECAS, el Hoy No Circula, entre otras acciones que políticamente son correctas, pero pues hoy en día ya no son tan viables, ¿sí? Entonces, en ese entonces, pues ya fue empezando a generar toda una política respecto al cuidado del medio ambiente, ¿sí? Y promover leyes que iban ad hoc a la protección del medio y a una construcción social un poquito más efectiva. Recordemos que no existe una planeación urbana en ninguno de las partes del país, no existe como tal en México, pero se han generado o se generaron durante todo este tiempo, pues, unidades habitacionales que se consideraron en un principio deberían de tener todas estas bases, ¿no? El comprometerse a los servicios básicos y también generar las áreas y espacios libres para recreación. Eso en un inicio pues suena bien, ¿no? Hoy en día pues se tiene remarcada esta parte, pero de la planeación a la ejecución pues ahí quedan muchas dudas, ¿no? Se han promovido muchísimas leyes, aquí hay un conjunto de estas. La Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, que voy a hacer un énfasis en esta, se creó en el año 2000 y en el 2018 se reformó y es una de las buenas obras y, no, y muy buenos resultados que se ha obtenido. Por ejemplo, en el norte del país se integró un conjunto de bisontes en el área de Chihuahua, toda esa altiplanicie, y ha tenido buenos resultados. El ingreso de estas especies, que en un principio eran nativas de allí, pero fueron desapareciendo por la explosión demográfica, ha generado un cambio sustancial en los últimos 15 años del desarrollo de pues, fauna y flora alrededor de todos estos territorios, ¿no? Entonces ha sido, pues, en general, una muy buena obra. También se ha incluido lo que son el coyote mexicano, la protección, preservación y reproducción del coyote mexicano. Ha tenido muy buenos resultados. Aquí en Veracruz, por ejemplo, se tiene con lo que es el acuario de Veracruz, la protección y desarrollo del manatí. Después de 30 o 40 años de estudios, ya se logró tener los primeros crías de manatí en cautiverio. Entonces son muy buenos resultados, ¿no? En cuestión de ecología, pues ahí la llevamos. La ley de aguas nacionales, recordemos que por el año 2000, me parece que en el sexenio de Vicente Fox, fue cuando se promulgó que el Mar de Cortés fuera una zona protegida. Recordemos que el Mar de Cortés tiene aproximadamente el 10% de las especies marinas que hay en todo el mundo. ¿Sí? Es un banco rico, es un nicho pues que se debe de cuidar, ¿no? Y aquí han intervenido obviamente algunas autoridades internacionales presionando a nuestro país, pero pues sí se han obtenido buenos resultados. Se ha logrado proteger la ballena azul, el atún, entre otras especies que vienen y son nativas de este país. Nacen aquí, pues bueno, su, en la parte del parto y la parte del crecimiento de estas especies, pues se da en este mar, entre otras cosas. La ley de desarrollo forestal sustentable,
también ha tenido buenos resultados de manera parcial, ¿sí? A pesar de que la construcción de, pues, la mancha urbana ha ocasionado reforestaciones en algunos lados, se ha todavía preservado en algunos em, zonas que se han declarado patrimonios protegidos, ¿no? Por desgracia, no siempre funciona así, cada sexenio pues hay algunos cambios, como lo que está sucediendo pues ahorita en toda la parte de la zona de Quintana Roo, pero bueno, son algunas cuestiones particulares, ¿no? La ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados en el año 2005 forma parte de una ley internacional donde no se debe de modificar, por ejemplo, no se debe de jugar con el ADN humano, y digo jugar entre comillas, hasta el día de hoy no está permitido que se manipulen genéticamente para el mejoramiento el ADN humano. También están llevándose a cabo reglas y algunas leyes acerca de lo que son todos aquellos embriones que están congelados. Son más de 12.800 embriones que están congelados de algunas empresas que se encargan de lo que es la fecundación in vitro. Ya se están formulando leyes acerca de esto. Y bueno, también con algunos microorganismos como Escherichia coli, etcétera, que se deben de cuidar tanto su modificación como su eh, destrucción, por decirlo así. ¿Sí? Es algo que pues puede llegar a ser o provocar algún peligro. Esto fue por allá del año 2005, 2007 me parece, cuando hubo una pequeña eh, pandemia en la zona de todo el noreste de Estados Unidos y con la frontera de México, donde la Escherichia coli recombinante causó pues algunas muertes y ocasionó que se cambiaran algunas reformas en nuestro país para proteger esta parte, ¿no? Entonces, bueno, sí ha habido resultados, sí se ha seguido, no de la manera que quisiéramos, pero pues se está trabajando en ello, ¿no? En esta parte sí debo de decir que pues hay un reconocimiento a ciertas autoridades que sí están haciendo su trabajo. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, recordemos que, bueno, los residuos peligrosos biológico-infecciosos, tanto de hospitales como los residuos nucleares de, pues, tanto de hospitales también, porque utilizan rayos X, así como de, pues, las centrales nucleares, deben de tener un protocolo. Y ese protocolo, pues, está protegido por, y está regulado por estas leyes. Obviamente, cada una tiene sus organismos especializados, pero se ha dado y se ha fortalecido esta parte, ¿no? Y por supuesto la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que fue desde el año 2001 y se ha reformado en el año 2018 hasta nuestra fecha. Esos son algunos ejemplos de cómo ha coaccionado el país acerca de todas estas cuestiones de sustentabilidad. Bueno, viene la parte importante, ¿cómo se aplica? Y esta es la parte que, bueno, decimos, ¿quién le pone el cascabel al gato, no? Primero que nada, bueno, debemos de basarnos naturalmente en el proceso de Deming, donde la primera parte es la identificación, ¿sí? Identificar los puntos en los cuales se requiere un plan de sustentabilidad, donde se debe de proteger tanto los factores naturales como también la intervención humana. Reconocer la importancia del impacto que ejercen los diferentes modelos económicos en el ambiente. Diferentes modelos económicos entre comillas, porque sabemos de antemano que el modelo económico de 1994 hasta el actual, pues el, sigue siendo el modelo neoliberalista, ¿no? Por decirlo así, que partimos del mixto y ahora actual, bueno, y estos últimos años hemos estado en el concepto neoliberal, pero se ha hecho un seguimiento, generalmente en su mayoría por asociaciones civiles, del impacto económico y del impacto eh, ecológico que ha tenido esto, ¿no? En el momento de que se crean las nuevas empresas, porque también hay que crear nuevas empresas bajo este concepto, se debe de hacer un impacto ecológico de ley, ¿sí? De antemano, el hecho de la presencia del ser humano hace 40.000 años hasta nuestros días ejerce un impacto en la ecología, ¿sí? Es inevitable que se contamine. O sea,
La única forma de evitar que haya una contaminación es que el ser humano desaparezca del planeta. Mientras tanto, va a seguir habiendo un impacto ecológico, una huella ecológica de parte del ser humano en el ambiente. ¿Por qué? Por las necesidades básicas, ¿no? Desde el punto de vista de la pirámide de Maslow, las primeras necesidades que tenemos, pues obviamente son las de consumo, la de supervivencia y pues obviamente la reproducción. Entonces, el ser humano, gracias a que, pues bueno, hace más de 2,5 millones de años, nuestros antecesores decidieron bajar de los árboles, pues es una persona bípeda que consume, pues, todo lo que le da la naturaleza, ¿no? Y tiene la fortuna, mencionando el libro de Noval Yahahari, de Homo Deus, que está muy interesante. Cuando tengan la oportunidad, véanlo, léanlo. También hay un video acerca de ello. Tiene la fortuna que a través del pensamiento cognitivo y del intercambio de comunicaciones efectivas, pues bueno, hemos desarrollado cada vez sociedades más especializadas, más grandes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, examinar las formas de apropiación de los recursos naturales y el impacto ambiental que las mismas generan, ¿no? Estábamos hablando acerca de la cuestión de lo que es el hacer un estudio de impacto ambiental. ¿Qué tanto afecta el que yo coloque una pyme dentro de un área que está cerca de algún lago, algún río o alguna zona de áreas verdes, ¿no? De más de 5 o 6 hectáreas, por ejemplo, ¿no? O que si quiero sembrar algún tipo de cultivo, ¿cómo va a afectar esto a la fauna que está alrededor? Esto desde el punto de vista ecológico. Y también se debe de educar al personal que va a trabajar en ese lugar para darle las indicaciones directas de cómo llevar a cabo estos procesos para evitar el impacto dentro de lo que es la cuestión ecológica, ¿no? Y estamos hablando al momento de que utilizamos recursos humanos, pues estamos hablando de un papel de la sociedad, ¿no? De cómo se va a comportar todo este movimiento, ¿no? Y ya aparte de ello, pues bueno, ¿cómo le voy a pagar a esta persona? Y si este salario es el adecuado junto con esta parte o zona económica, ¿qué tanto lo va a afectar? Y si es o no un salario decoroso, pues bueno, esta parte también funciona dentro de la sustentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces son estos pilares los que nos dan la base de todo lo que tiene que ver con el desarrollo sustentable. No solamente la parte ecológica, que bueno, sí vendría siendo la base, ¿no? Porque pues caminamos sobre este planeta, no hay otro, todavía no hay otro, ¿sí? Entonces, bueno, adquirir los hábitos y costumbres acordes con una apropiación cuidadosa de los recursos de uso cotidiano y de los medios de transporte. Desde hace más de 100 años seguimos utilizando pues el medio de transporte de máquinas de combustión interna, ¿sí? A pesar de que existen todavía hoy algunas alternativas que pueden llegar a ser en un futuro no muy lejano sostenibles, ¿sí? O sea, que por sí solas funcionen, todavía no son del todo un arma o una oportunidad para abandonar lo que se está realizando. Cuando hablamos de una industria limpia, estamos hablando de una industria que no tenga esa marca o esa huella de CO2 que los expulse hacia el exterior, ¿sí? Toda la producción de manufactura genera una huella de CO2 y los países más industrializados del mundo, coincidencialmente, son los que tienen las mayores huellas, ¿no? México aporta cerca de un 7 o un 6%, importante, pero pues no es nada comparado con China, Estados Unidos e India, que son responsables cerca del 80%, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo desarrollar una industria que su huella de CO2 no tenga un impacto tan alto en lo que es el medio ambiente? ¿Cómo generar una cultura adecuada del cuidado del medio ambiente? Y sobre todo, ¿cómo hacer que mi empresa tenga un nivel de vida sustentable los próximos 10, 20, 30 o 40 años? Esas son las interrogantes que en este ejercicio se deben de responder mediante un proceso o un sistema de logística que intervienen pues todas las ciencias habidas y por haber correspondientes a la conformación de una empresa y pues bueno, que requiere de personal capacitado y personal que tenga el conocimiento previo acerca de esto. En México existen empresas que sí realmente son sustentables,
Muchas de ellas son de capital extranjero, son franquicias, pero por ejemplo, Bimbo es una de las empresas, de las primeras empresas en nuestro país que pues sí tiene un desarrollo sustentable, ¿no? Que ha bajado su huella de carbono utilizando en algunas, no en todas, en algunas de sus unidades, medios alternativos, ¿no? Sistemas eléctricos, entre otras cuestiones, que aportan una disminución visual dignas de tomarse en cuenta en sus reportes anuales de su impacto ambiental, ¿no? Bimbo es una de ellas, está Honda también, está Telmex del señor Carlos Slim, que ha hecho una mejora en el manejo de su basura, por decirlo así, ¿no? Ha determinado cómo utilizar o reutilizar todos estos materiales, reducido el costo de papelería, entre otras cuestiones. Está HP, que también es una empresa, bueno, que fue adquirida por una copropiedad, pero bueno, eh, es extranjera, es una marca extranjera, pero bueno, trabajan muy buenos CEOs mexicanos en ella. Está Walmart, que Walmart tiene una característica especial. Walmart, en, puedo poner el dedo y decir que Walmart es una de las empresas sostenible, sustentable e inclusiva. Y no con el protocolo o el hecho de marketing de que ahora tienen las empresas emergentes de sustentabilidad y de inclusión, ¿no? Ellos sí son inclusivos, tienen personas con capacidades distintas laborando en áreas donde no hay un riesgo de que puedan afectar el proceso, sino más bien trabajar de manera decorosa y de una manera, pues, útil, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Hay personas, por ejemplo, sordas que están en el área de cajas, bueno, en el área de empaquetado, perdón, no en el área de cajas, no, de empaquetado, otras que están en el área de la parte de atrás donde reciben la mercancía, almacén, etcétera, ¿no? Tienen bien distribuidas y bien marcadas en su zona de procesos las personas con capacidades distintas. Esa es una manita arriba para Walmart, la verdad, muy bien. De hecho, una vez fui a comprar ahí un producto, no estoy patrocinando a nadie, pero sí, la verdad es de reconocerse. Y había una persona pues que no tenía una mano, ¿no? Que estaba limpiando ahí el área, ¿no? Y pues bueno, eso sí es inclusión, no en los ejercicios que vemos en algunas campañas de marketing, ¿no? Bueno, Comercial Mexicana también es una empresa que, bueno, vendió hace unos años su parte a Grupo Soriana, pero ahora ha resurgido en algunas ciudades importantes del país y también ha trabajado y pues sí, podría decirse que ha copiado modelos internacionales para lo que es la cuestión de una empresa sustentable. Sony Ericsson, que bueno, desde hace más de 15 años, Sony Ericsson se había posicionado como una empresa de celulares muy fuerte. Ahorita, pues bueno, hay una batalla impresionante con los chinos, pero independientemente de estas cuestiones, es una empresa sustentable. Toshiba también es una empresa que, bueno, viene del Japón, de la escuela de Shigeru Shingo, que es uno de los pilares de todo lo que tiene que ver con el sistema de calidad, etcétera, ¿no? Bueno, ahí está Toshiba y Cemex, que es una empresa netamente mexicana que tiene presencia en más de 20, de 50 países, ¿sí? Había más, pero cerraron algunas am, eh, sucursales en toda la parte de Latinoamérica, en Bolivia y en Venezuela cerraron por cuestiones políticas, ¿no? Pero bueno, Cemex también es una empresa orgullosamente mexicana y es una empresa que pues sí ha trabajado muy bien en la parte de sustentabilidad. Otras que no se mencionan dentro de lo que son empresas verdes, está Corona, que es una empresa que pues fue vendida a un capital pues holandés, pero Corona está también en desarrollo de la sustentabilidad, ¿no? Y por supuesto, podría incluir también allí en cuestión de la parte que no se menciona mucho, en la parte del trato con sus trabajadores, el Grupo Posadas. Grupo Posadas, que es una industria pues dedicada a lo que son servicios de hotelería,
si no mal me equivoco, y fue condecorada el año pasado como una de las 3 empresas a nivel nacional de mejor trato a sus clientes y sobre todo a sus trabajadores. Y si hablamos de sustentabilidad, pues debemos de mencionarla, ¿no? Aunque no aparezca aquí. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Bueno, bueno. No, está todo claro, bueno, todo claro. Gracias. Okay. Gracias, continuamos. Bueno, en el año 2000, antes de lo de las Torres Gemelas, se sentaron los principales líderes de las Naciones Unidas y actualizaron, entre comillas, objetivos de desarrollo sustentable, que ahora son 17, pero que van enfocados a partir de los 3 pilares que había mencionado. El primer pilar es el fin de la pobreza. Ellos establecieron un objetivo que para el año 2030, ¿sí? Muy ambicioso, por cierto, ya estamos en el 2022 y pues seguimos con ciertas cuestiones, pero bueno. En el año 2030 ellos establecieron 17 objetivos que van relacionados a las cuestiones de prosperidad, participación colectiva, lucha contra la desigualdad, injusticia, etcétera. Vamos a mencionarlos uno por uno. El primero es el fin de la pobreza. Vuelvo a mencionarlo, fue en el año 2000, antes de las 2 grandes pandemias que existieron, y otra pandemia que no se mencionó, que fue la del ébola, que no se alzó mucho polvo porque a nadie le convenía que se alzara polvo acerca de ello, pero pues que sí, tuvo en jaque al OMS durante algunos meses y al mundo también. Por fortuna no pasó a mayores. Pero bueno, antes de eso estaban estas 17 objetivos. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, ya vimos qué es lo que sucedió con la pandemia, la recesión económica brutal en todos los aspectos y en todos los países en general, ¿sí? El pobre pues se hizo más pobre y algunas personas que eran las familias de mayor recaudación de dinero en el mundo pues se volvieron millonarias, ¿no? Mucho más. Y bueno, contrasta con el objetivo, el fin de la pobreza, en el número 1. No creo que podamos mencionar más cosas, tardaríamos toda la hora y muchos libros y enciclopedias acerca del fin de la pobreza siguen siendo un objetivo. De la parte del Ecuador hacia abajo, pues sigue siendo una cuestión pendiente. Lo que sí debo de mencionar y reconocer son a los chinos, que durante cerca de 5 años estuvieron creciendo más del 10% anual, cosa que en mi vida voy a ver en México, o esperemos que sí, sobre todo. Y que sacó de pobres a más de 400 millones de personas. Obviamente estamos hablando de una población de miles de millones de chinos, pero con su economía mixta han logrado lo que los países del norte, estoy hablando de la OTAN, ¿sí? Todo este conglomerado de países de primer mundo, no han logrado hacer, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el punto número 1. Punto número 2, cero hambre. En la parte del cuerno del África, toda la parte que tiene que ver con el litoral, pasando por la parte interna de donde se encuentra el desierto, pues esas son las zonas donde más gente muere de hambre, ¿no? Fíjense qué extraño y qué contraste tan grande, ¿no? Producimos la cantidad de comida necesaria para alimentar a todo el planeta, pero hay gente que muere de hambre. Esto, pues se supone que para el año 2030 tendría que acabarse, ¿no? Bueno. Número 3, salud y bienestar. ¿Qué ha hecho nuestro país en este concepto? Bueno, se autorizó la norma número 035 que habla acerca de los niveles de estrés y del bien haber acerca de los trabajadores dentro de una empresa, que bueno, como se menciona, se oye bien, pero al momento de ejecutarlo, pues tiene muchas dudas, ¿no? Así también la salud y el bienestar es uno de los objetivos para el año 2030 según las Naciones Unidas, pues se mejore, ¿no? Punto número 4, la educación de calidad. Y esta parte sí es importante porque
Una sociedad más educada es una sociedad con mejores niveles de vida. En general, el Estado es el responsable de proporcionar las oportunidades laborales adecuadas para su población, ¿sí? Y también educarlo, entre grandes comillas, ¿no? La educación de calidad, pues bueno, mencionemos que por allá en el año de 1994, con Carlos Salinas de Gortari, se pospuso que la secundaria era el nivel de estudios que le correspondía al gobierno, no era el nivel básico que tenía que tener toda la población. Posteriormente, con el gobierno de Ernesto Zedillo se pasó al bachillerato y ha sucedido hasta ahora, ¿no? Una mejor educación, una mejor preparación es igual a una mejor calidad de vida. Claro que sí. De hecho, entre más preparados estemos, pues abrimos más puertas y más oportunidades, ¿sí? A acceder a un nivel de vida, pues, adecuado, ¿no? Número 5, igualdad de género. Y en esta parte es donde se ha ocasionado toda esta serie, todo este marketing de, pues, hombres y mujeres iguales, aunque realmente, pues, nunca lo va a ser, ¿no? Y hablo en cuestiones genéricas. Las mujeres tienden a dedicarse a algunas especialidades donde tienden a desarrollar más la relación persona a persona que los hombres. Pero esto es algo netamente eh, genético, hereditario y que viene pues de generación en generación, ¿no? Recordemos que tanto hombres como mujeres cazaban, pero las mujeres eran las encargadas de pues amamantar a los críos y estar pendientes de que algún tipo de amenaza dentro de las cuevas pues pudiera poner en jaque la salud de ella y del pequeño. Entonces, pues bueno, a partir de ahí se fue generalizando y se fue formando este tipo de, de cuestiones. Las mujeres son más hábiles para algunas cuestiones que los hombres. Sin embargo, eso no quiere decir que ambas partes no deban de ganar igual, ¿no? Desde el punto de vista real, en México ha incrementado el porcentaje de representantes mujeres, diputadas y senadoras en el país. Estoy hablando del año 1995 a la fecha. Se ha incrementado variablemente e inclusive se cree que en el próximo año 2024 tengamos una mujer presidente. No lo sabemos. Aún así, tanto en nuestro país como a nivel del mundo, la igualdad de género sigue siendo un tema de controversia y un tema en el que se debe de seguir trabajando, ¿sí? Eh, Mucho de ello lo lleva la primer ministro de Nueva Zelanda, que es una mujer muy bien preparada, mamá, ama de casa, etcétera. Y pues bueno, ella ha impartido estos simposios a nivel internacional donde menciona y convoca a la igualdad de género, pues desde el punto de vista de su papel, ¿no? Si ella lo pudo lograr, porque las demás personas no. Entonces, bueno, esta parte sí es importante. Número 6, agua limpia y saneamiento. Bueno, eso esperamos que funcione con todos. Recordemos que también hay una norma oficial mexicana que se encarga de revisar que el agua potable sea y esté dentro de los estándares de calidad que ellos mismos consideran, entre otras. Punto número 7, energía accesible y no contaminante. Una de las alternativas son las energías renovables. Y sí es cierto, pueden ser unas alternativas a largo plazo, pero solamente una en comunidades donde la cuenta o el consumo de megawatts por hora sea el suficiente para que estas energías lo puedan absorber. Estoy hablando, por ejemplo, de algunas comunidades pequeñas, ¿sí? Pues todavía sigue siendo caro, un poco caro la cuestión de colocar paneles solares, por ejemplo. Se sigue acompañando de otras energías, como por ejemplo, y por desgracia o fortuna, no lo sé, la central federal de electricidad que genera mayor cantidad de megawatts por hora, estoy hablando de 2.780 megawatts por hora, es la de Tepolobampo. Esta es la central carbonera, ¿sí? Es una central de electricidad que utiliza carbón para producir energía. Ha habido muchas cuestiones acerca de intentar cerrarla. Para ello, pues hagan sus cuentas,
una central de energía solar produce entre 5 y 10 megawatts por hora. Entonces, pues, ¿como cuántas necesitaríamos para cerrar la que nos produce 2.780, ¿no? Pues más de 500, ¿no? Entonces, pues, por ahí, pues no es del todo viable, ¿sí? Aún así, sin embargo, en pequeñas comunidades sí está dando muy buenos resultados, ¿ok? Otra energía accesible es la energía nuclear, pero cuando hablamos de esto es como si estuviéramos hablando del mismo diablo. Nadie quiere hablar o tener cerca una central nuclear en su casa, ¿no? Aquí en Veracruz tenemos una con 2 núcleos, pero producen cerca de 800 megawatts por hora y también son unas de las empresas más limpias a nivel internacional en liberación de CO2. Recordemos que el núcleo de la central nuclear, valga la redundancia, los núcleos de estas dos cápsulas pertenecen a General Electric, ¿sí? Que es la encargada de gestionar que pues todo se esté llevando a cabo a través, pues bueno, de la central nuclear pues mexicana, ¿no? Toda la personal que trabaja de Comisión Federal, personas bien preparadas, etcétera. Pero bueno, el núcleo sigue siendo General Electric. Es una buena alternativa, claro que sí, y pero sigue siendo un poquito satanizado, ¿no? De acuerdo a todo lo que ha sucedido anteriormente con las cuestiones de Chernobyl, que se debió a un error netamente humano, muy tonto, pero bueno. Y Fukushima, que no fue eh, una ruptura de reactor. Lo que sucedió fue que una ola rompió un bloque de más de 1 metro de grueso, ocasionando que se fugara el agua, donde el combustible, que ya no funciona como tal para producir energía nuclear, empezó a salirse, ¿no? Y pues sí, en términos administrativos fue una fuga de radiación, aunque en términos ecológicos no fue tan catastrófica como creemos. Bueno, trabajo decente y crecimiento económico, ah, el dedo en la llaga, ¿no? Bueno, eso es lo que todos deseamos, un crecimiento económico sostenible. Sin embargo, pues hasta antes de la pandemia solamente crecíamos en promedio un 2% aproximadamente. Para 140 millones de habitantes, pues bueno, es algo muy pobre. Además de que como Estado crecemos el 0.001%, es decir, nada. Pues bueno, ahí están los datos en los que se debe de trabajar, ¿no? Industria, innovación e infraestructura. Pues ya no podemos seguir haciendo industrias contaminantes, eso es un hecho. ¿Sí? Ya no podemos seguir creando la gran industria que contamine los ríos de manera directa. Ya se debe de formar una industria totalmente ad hoc a las necesidades y también a los recursos naturales, ¿no? Y tampoco pegarle tanto al medio ambiente porque pues es el único planeta que tenemos, ¿no? Número 10, la reducción de desigualdades. Bueno, sigue siendo un tema que está directamente relacionado con las oportunidades de trabajo, con educación y también con el trabajo decente. 11, comunidades y ciudades sostenibles. ¿Cómo generar una ciudad y una comunidad sostenible? Pues bueno, muchos países ya lo han logrado. Ahorita más adelante vamos a ver ejemplos de ellos. Producción y consumo responsables. Forma parte de la parte social, valga la redundancia. Forma parte de la cuestión social. El cómo educar a la población acerca de un consumo y una producción responsable de los productos, ¿no? Sobre todo los productos manufacturados. Número 13, acción por el clima. Muchas asociaciones civiles y algunas empresas pues están trabajando en esta parte de, pues bueno, la reforestación, etcétera, ¿no? La vida submarina, el número 14, la vida de ecosistemas terrestres, tienen que ver con todo lo que es la cuestión ecológica. La número 16, la paz, justicia e instituciones sólidas, cosa que pues en nuestro país sigue pendiente, ¿no? Y pues 17, las alianzas para lograr los objetivos. Una de las cuestiones al momento de este intercambio que se tiene con el país de primer mundo, estoy hablando de los Estados Unidos, pues bueno, hay muchas alianzas, hay muchas cuestiones, hay mucha cooperación para trabajar en ambos lados. Recordemos que hay un río que nos divide, que tiene porcentajes de contaminación considerables. Entonces, pues ambas naciones están trabajando, cuando menos en papel, pero están trabajando en mejorar esta cuestión, ¿no? Y bueno, en general, estos son los objetivos que tiene la ONU para la mejora de
las empresas sostenibles. A ver, por acá. ¿Cuáles son las 10 ciudades más sustentables del mundo? La primera tenemos a Suiza, ¿no? Donde Suiza te aprietas un botón y la basura está dividida en orgánica e inorgánica. Colocas allí tu basura, le aprietas el botón, bajan los botes de basura y los mandan directamente a una empresa de reciclado. Singapur, Singapur que hace 30 años era, no es por mal mencionar, pero era como Cuba, ¿no? Un país con problemas de desarrollo terribles y miren dónde está ahora. Se pusieron a hacer su trabajo nada más, ¿no? Stockholm, Suecia, Viena, Austria, Londres, Londres, Inglaterra o Reino Unido, Frankfurt, Alemania, Hamburgo, Alemania, Corea del Sur, República Checa y Múnich, Alemania. Vean que Alemania tiene 2 ciudades netamente sustentables. Y Canadá también está en paso en esto, ¿no? Tienen a la parte de Ontario que están trabajando en el plan de sustentabilidad, así como también Holanda que en algunos lugares ya no se usa transporte público, ya no se usa siquiera autos, ya el traslado es por medio de bicicletas. Obviamente, pues es un país pequeño donde permite esta parte, ¿no? Aquí, pues bueno, tendríamos que mencionar, pues, qué áreas se podrían destinar y también, pues bueno, los recorridos que se deberían de hacer. Entonces, pues bueno, no solamente es de tener la idea, sino también de plasmarla si es viable o no. Bueno, esta es la parte de la capacitación CICEP y bueno, estos son los datos. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. No, Al maestro, respecto. agradecemos que la participación y sobre todo esta gran información que nos está proporcionando. La verdad, nos sirve mucho para entender un poquito más sobre sustentabilidad. Muchas Lalo, gracias. buenas tardes. Pues Hola, antes maestro, que buenas nada, tardes. te felicito. Gracias. Siempre es agradable ver a alumnos destacados comenzar a incursionar en ciertos campos que los van a enriquecer como profesionales. Sinceramente te felicito, ¿no? Gracias. Qué bueno que estás teniendo esta iniciativa y también quiero felicitar a CICEP, ¿no? Que le da la oportunidad a profesionales para que podamos intercambiar ideas y reflexiones sobre temas tan importantes sobre los que hay mucho que decir y principalmente hay mucho que hacer desde diferentes ámbitos, y que Lalo hoy nos presenta es uno de ellos, quizás el más importante porque es el que sistémicamente contiene absolutamente todo, ¿no? Un tema un tema muy grande en donde hay muchas cosas en las cuales podemos abundar, coincidir, discrepar, pero excelente la presentación de Lalo, te felicito. Muchas gracias. Y pues ojalá sigas haciendo más presentaciones, ¿no? Y igual que se siga dándole la oportunidad a profesionales jóvenes para que puedan comenzar a incursionar en esta actividad de divulgación profesional y de divulgación científica, que siempre son ejercicios enriquecedores en todo momento, ¿no? Muchas gracias, maestro. Pues agradecemos a todos en verdad la participación y darse este momento para aprender un poquito más y sobre todo de parte de CICEP, agradecemos que nos hayan brindado su tiempo y en verdad estamos dando el apoyo a todo aquel persona que pueda o tenga las ganas de hacer algo sobre la divulgación de información importante para la sociedad. Pues bueno, yo les agradezco la oportunidad y les agradezco pues que se hayan tomado pues un poco de su tiempo, ¿sí? Ya como padre hoy entiendo que el tiempo es oro. Entonces, más que antes, ¿no? Y bueno, les agradezco que pues se hayan dado pues la oportunidad para escucharme. Pues bueno, es un tema que en lo personal me gusta, aún así reconozco que hay muchísimo que aprender, o sea, solamente les vine a platicar, hay gente aquí que pues tiene muchísimo más experiencia que yo, y entonces pues bueno, no es, solamente tomé un poquito de sus árboles y pues bueno, aquí está este trabajo, les agradezco de verdad que estén aquí, sobre todo agradezco este tipo de lugares donde se da la oportunidad que ya mencionó bien mi maestro, siguen siendo mis maestros ambos, aunque pues bueno, ya no me den clases, para mí pues me siguen mucho que enseñar, ¿no?
tanto en el ámbito profesional como personal. Ya después me dan unos tips de niños, ¿no? Pues ahí estoy estrenándome como papá. Y pues bueno, sí adquiere uno mayor responsabilidad, ¿no? ¿Qué país, qué planeta le voy a dejar a mis hijos, ¿no? Cada día se extinguen nuevas especies, el dinero no alcanza, las oportunidades son cada vez más escasas y no estoy hablando de un monólogo negativista, pero sí hay mucho que hacer en lo personal, ¿no? Desde el punto de vista en el que me tomo mi basurita en lugar de tirarlo en la calle y me lo llevo y lo meto en una bolsa, me preparo para mejores oportunidades laborales, me levanto más temprano, soy más responsable con lo que hago, con cómo me dirijo, y si soy un empresario, pues bueno, más responsable con mi empresa, ¿no? Y con el personal al que pertenece mi empresa, porque al final de cuentas, como lo mencionó el maestro, y también vuelvo a repetir el libro, la verdad me encantó, el de Noval Yahahari, que pues una empresa no solamente es una firma, ¿no? También es va más allá de lo que es una estructura arquitectónica, sino es el conjunto de personas que tienen la misma idea, ¿no? Estamos interconectados hacia un mismo fin, y eso en general es la empresa. Mal llamado recursos humanos, porque bueno, el ser humano no es un recurso, es un ser que piensa y actúa, pero bueno, al final de cuentas es responsabilidad también de cada uno, ¿no? Del quehacer, cómo uno enseña, cómo uno actúa y sobre todo lo que uno puede hacer por su comunidad, por sí mismo y también por su país, ¿no? Y pues bueno, les agradezco. Bien dicho, Muchas Lalo, gracias a todos. porque, por ejemplo, todos queremos mejorar, pero ¿estamos dispuestos a pagar el precio de mejorar? Porque también tenemos mucho que hacer, ¿no? Sí, así es. Hay una frase muy célebre de Kennedy que es, no nada más preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino tú qué puedes hacer por tu país, ¿no? Así es. Todos, Así es. todos queremos estar bien, pero pues realmente hay un costo de oportunidad muy fuerte para hacerlo, ¿no? Una cosa es decir quiero estar bien y otra cosa es hacer las cosas para que todos estemos bien. Que esa es la parte complicada, ¿no? Esa es la parte de que, ay, caray, ¿no? Me Salir de mencionaban la por zona ahí, de confort, hacer las cosas eh, diferentes, cumplir uno con y su que, palabra. Ah, su máquina, exactamente. cómo cuesta, de verdad, cómo cuesta. Luego en lo personal, no sé, que nos vemos mañana a las 6:30 para ir a correr. Desde ahí, ¿no? Desde ahí. Entonces, bueno, así es, maestro. Ok, bueno, pues buenas tardes y muchas gracias. Que estés bien, Lalo. Gracias.